Hola, ¿cómo estás? Qué tiempo más maravilloso de adoración acabamos de tener. El Señor es Rey y Él es soberano. A Él sea siempre nuestra alabanza. Y qué bueno que estás conectado con nosotros, porque siempre Dios trae bendición a través de su palabra. Y es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a estudiar su palabra. Estamos con Encuentros con Jesús, una serie que ha sido de mucha bendición para mi vida cuando yo la estudio y para muchas personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube o TV4. He recibido personas enviándome la gratitud por las enseñanzas. Qué bueno, quédate ahí porque hoy día vamos a estudiar un encuentro con Jesús maravilloso de un hombre que marcó la historia, no solo de los judíos, sino que fue el primero que comenzó a llevar el evangelio a los gentiles. Un hombre que nunca pensamos que podría haber sido un servidor de Cristo. Él es Saulo. Y hoy día vamos a ver el encuentro de Jesús con este hombre, Saulo de Tarso. Acompáñame a la Biblia, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9. Voy a dar lectura. Dice así: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Saulo, Saulo de Tarso. Quiero hablarte un poco quién es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es de la ciudad de Tarso. Sí, que es Turquía hoy día. Es Turquía. Bueno, Tarso tenía una particularidad. Era una ciudad como universitaria, para que tú te hagas una idea. Muchos estudiantes, una cultura muy rica, hablaban de muchos idiomas, habían gentiles y judíos. Era una cultura bien alta, ¿ya? Y Saulo tenía la posibilidad de haber nacido ahí y haber estudiado ahí. Era judío, pero también tenía nacionalidad romana y hablaba griego, latín, arameo, hebreo. Saulo era una persona muy culta. Se cree que su familia era una familia de una situación económica buena. Él tenía una profesión. No se sabe si hacía carpas o construía la lona con la cual se hacían las carpas, pero él tenía una profesión. Entonces, Saulo había sido una persona criada en una cultura muy rica, un hombre muy inteligente. En la parte judía era religioso, él era fariseo de fariseos. O sea, él sabía de la Torá y había estudiado junto a Gamaliel, que era uno de los maestros más importantes en esa época. O sea que Saulo era una persona que sabía, tenía su ego muy alto, era muy decidido, era un hombre de un carácter así como directo, claro. Él amaba a Dios, pero no se le había sido revelado a Jesús todavía en su corazón. Él amaba al Dios del Antiguo Testamento, para decirlo así más o menos. Él amaba a ese Dios del Antiguo Testamento y esperaba al Mesías, pero él no creía que Jesús era el Mesías. Él no creía que estos hombres del vulgo, que no conocían la Torá muy bien, que habían sido rechazados por los fariseos, ellos, un pescador, un publicano,
un Iscariote. Estos hombres venían a ser discípulos del Mesías. No. Y que el Mesías era un carpintero, ni siquiera era un fariseo. No. Así que este hombre muy celoso se decidió y vivió para ir en contra de estos del camino. ¿Cómo se le llamaba a los discípulos, a los cristianos? El camino. Y él decidió ir en contra de ellos y los persiguió. Cuenta la historia bíblica que él sujetaba la ropa de aquellos que estaban apedreando al primer mártir cristiano, que era Esteban. Al primer hombre cristiano, este joven que murió predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo, y lo apedrearon. Pablo estaba ahí, sujetando la ropa. Y con eso estaba él aprobando lo que estaba pasando. Y Pablo llegó a ser tan influenciado, un hombre tan en contra de los cristianos, que pidió carta a los sacerdotes para ir a Damasco a tomar a estos cristianos, sean hombres o mujeres, y llevarlos a Jerusalén. Damasco estaba como a 2 días de viaje caminando, Jerusalén a Damasco. No estaba cerca. Y él estaba decidido de ir, porque él creía que esto no era correcto. Así que Pablo era un hombre decidido, violento, un hombre obstinado, un hombre con una tenacidad, pero hasta la muerte, defendiendo lo que él creía que era justo. Todavía era Saulo, todavía no se le había revelado a Jesús. Ahora, Saulo era de esas personas que nadie era capaz de predicarle el Evangelio. Nadie hubiese puesto los ojos en él para decir, este podría ser cristiano. No. Cuando Jesús se le aparece a Cornelio para que vaya a orar por Saulo, porque ya Saulo había tenido un encuentro con Jesús, Cornelio le dice, no, ese hombre no. Si ese hombre va en contra de nosotros, le ha causado mucho mal a nuestros hermanos cristianos en Jerusalén, le dice Cornelio. Jesús tenía un propósito con él. Así que nadie pensaba en Saulo como el futuro predicador del Evangelio, como el futuro hombre de Dios, hombre cristiano. Nadie pensaba que él podría ser. Al contrario, nadie se atrevía a predicarle el Evangelio. Al contrario, se escondían de él, huían de él, arrancaban de él, no querían tener contacto con él. No sé si tú conoces personas así. Saulo era de estas personas que uno mira y dice, no, este nunca va a ser cristiano. ¿Conoces a alguien así? Alguien que uno mira y dice, este profesor, no, este profe jamás va a ser cristiano. No, mi vecino nunca va a ser cristiano. No, si habla en contra de los cristianos, de lo evangélico, de los pastores, de las iglesias, no, se ríe. O tú tienes a alguien a lo mejor en el trabajo así. O a lo mejor tú eres así. Tú eres de esos que dice, conmigo, no, por favor. Mire, es que esto del cristianismo es para los débiles. Esto del cristianismo es para gente no inteligente, ¿ya? O sea, no me van a decir a mí que Jesús, que Dios se hizo hombre. Yo soy más inteligente. Yo he estudiado. Así que no. Esto del Evangelio no es para mí. Esto del cristianismo no es para mí. Esto de ser de Jesús no es para mí. A lo mejor tú piensas, si estás ahí mirando y diciendo, ¿y este pastor? ¿Qué me va a hablar a mí de Jesús? ¿Qué me va a hablar? Otro religioso más. Cuidado. Cuidado nosotros con mirar a algunos pensando que no se pueden convertir a Cristo, que no pueden ser cristianos, que no pueden ser buenos seguidores de Jesús. Cuidado, porque Saulo era uno de esos. Cuidado tú con pensar que el cristiano no es para ti, que el cristianismo no va contigo, que Jesús no va contigo, que tú no sirves ser un religioso, que lo tuyo es otra cosa, que lo tuyo es disfrutar. Cuidado, porque Jesús tenía los ojos puestos sobre Saulo y tenía un gran propósito.
Y eso que tú dices es que yo tengo un mal carácter, es que a mí me gusta esto, es que esto va en contra, esto no me va a ayudar en el cristianismo. Jesús tomó todo lo malo de Saulo, lo santificó, lo purificó y lo usó ahora en favor del Evangelio. Así que cuando tú veas a alguien, a un profesor duro de corazón, acuérdate de Saulo. ¿Puede recibir a Cristo ese hombre? Sí. ¿Puede Dios salvarlo? Sí. Para Jesús no hay ninguna persona que no se pueda convertir al cristianismo. No importa si haya sido un hombre que perseguía el Evangelio. No importa ser un hombre que se reía del Evangelio. No importa ser un hombre que miraba en menos a los cristianos o que se reía de los cristianos cuando lo escuchaba predicar y decía, cállate, tonto. No importa. Para Jesús, ninguna persona está fuera de la lista. A Jesús nunca pone a alguien X. Este no, este no, este no. Si tú crees que Él ha marcado tu vida y ha dicho, tú no eres para ser mi seguidor, estás equivocado. Si Saulo se pudo convertir, todos se pueden convertir. Si Saulo pudo ser un predicador del Evangelio y tomar el propósito de Dios, todos pueden tomar el propósito de Dios. Tú no eres un caso perdido. Tú no eres duro de corazón. Tú no eres una persona que el cristianismo no te va a ayudar. Tú no estás fuera de la lista de Dios. Es más, tú eres, por el amor del Señor, una persona lista para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y mis debilidades, pastor, y ser terco, pastor, te va a ayudar. Tus debilidades te va a ayudar para ser un buen seguidor de Cristo. Y ser terco te va a ayudar para ser un hombre que no va a volver atrás. Todo lo malo Dios lo puede usar. Jesucristo lo va a usar a tu favor. Ahora, lo único sí es que debes encontrarte con Jesús. Es algo que he repetido casi en toda la serie. No puedes encontrarte, así lo voy a decir mejor. Debes encontrarte con Jesús, no con una religión. Lo he dicho una y otra vez. Hay gente que ha encontrado una religión, pero no a Jesús. Por ende, ellos viven una vida religiosa muy correcta, pero no una vida cristiana correcta. ¿Cómo es eso? Una vida religiosa es que cumple todo lo que debe cumplir como religión. Va a la iglesia, ora, lee la palabra, ofrenda, que eso está bien, pero no viven una relación con Jesús. Tú los ves ir a la iglesia, pero no tienen una vida transformada. Sí, tú ves que ellos saben orar bien o tienen una Biblia linda, pero no tienen una vida transformada como cristianos en su hablar, en su trato, en su familia. Entonces debes encontrarte con Jesús. Pablo, conocido como Saulo, tenía una religión, pero nunca se había encontrado con Jesús. El encuentro con Jesús fue potente. Fue tan potente que a Saulo lo tiró al piso. Fue tan potente que Saulo, este hombre decidido, al escuchar a Jesús hablarle, le dice, Señor, ¿quién eres tú? Es increíble. Jesús, yo por eso deduzco que la voz que Saulo escuchó no fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No. Para que este hombre tan rudo, tan egocentrista, tan terco, haya desde el suelo haber dicho, ¿quién eres, Señor? La voz tuvo que haber sido con autoridad, con fuerza, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se mostró delante de Saulo como el Señor de Señores. Así que seguramente lo llamó de esta manera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! A esa voz, Saulo no le quedó otra cosa que decir, Señor, ¿quién eres? En el suelo, con sus ojos cerrados, solo escuchando la voz. Qué lindo. Porque tuvo un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso,
¿Con quién te has encontrado tú? ¿Con Jesús? ¿Solamente el Jesús que te hace todos los gustos? ¿Con el Jesús que siempre te acompaña y que no importa lo que hagas? Él es el Dios que cumple los deseos como el Dios de la lámpara mágica. Esa lámpara que tú flotas y sale el mago y le pide 3 deseos. Porque veo a muchas personas que tienen una relación con Jesús, mirándolo del punto de vista que Jesús es como el Aladino, que si no me cumple los deseos yo me enojo. Entonces yo digo, ¿con qué tipo de Jesús tú te encontraste? ¿Con ese Jesús que cumple los deseos del hombre? ¿Con ese Jesús que dice, ay, no te preocupes, sabemos que hoy día está todo complicado, así que no ores mucho tampoco, no leas la Biblia, estás cansado, no te congregues, no te conectes al culto tampoco, si no puedes orar no ores, si no puedes leer la Biblia no la leas, no. Tienes que encontrarte con Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el único Dios verdadero. Cuando tú ves a una persona que se encuentra con Jesús, con el Señor Todopoderoso, tú ves que esa persona le entrega la vida a Él. Pablo se encontró con ese Jesús, el Señor y Rey. ¿Y sabe lo que él decía? Para mí todo es basura por seguir a aquel que me llamó. Todo es basura. Todos esos diplomas y todos esos idiomas que yo manejo, la cultura que yo tengo delante del conocimiento de mi Señor, no sirve de nada. Solo Él es el centro, Él es mi meta. A Él yo prosigo la meta, quiero alcanzarlo, quiero ser como Él. Porque se encontró con el Señor. ¿Sabe? En griego Señor es Kyrios. Y yo he contado esta historia y quiero terminar con esta historia del Kyrios. Usted sabe que Kyrios significa Señor. Y en la época de los romanos, César era el Kyrios. Sí, César era el Kyrios, era el Señor. Porque César era mirado en Roma no solamente como un gobernante, sino como un emperador y un emperador igual a Dios. O sea, César merecía adoración. Entonces, los romanos cuando se saludaban, estos hombres ciudadanos de Roma, decían, César es el Kyrios. César es el Kyrios. Y cuando se encontraban los judíos, los cristianos, los romanos cristianos convertidos a Cristo, ellos decían, Jesús es el Kyrios. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Un romano cristiano se encontraba con otro romano cristiano y decía, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Kyrios. Y los romanos decían, César es el Kyrios, César es el Kyrios. Hay un texto bíblico que escribe a los romanos el apóstol Pablo y que dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Kyrios, entonces serás salvo. ¿Te recuerdas? Ahí lo buscas bien y lo lees completo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, entonces serás salvo. Pero eso de confesar con la boca no era algo como nosotros hoy día lo vemos. Ah, sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Era un contexto de los romanos. O sea, cuando un romano convertido a Cristo se encontraba con un romano común, el romano común saludaba a este romano y le decía, César es el Kyrios. Y este convertido a Cristo le decía, Jesús es el Kyrios. Y se encontraban. Y el romano llamaba y los tomaba y le decía, ¿cómo? ¿Quién es el Kyrios? César es el Kyrios. Y el hombre convertido a Cristo le decía, no, Jesús es el Kyrios. Y lo llevaban a Roma, lo llevaban a la guillotina para cortarle el cuello. Y lo ponían en la guillotina. Y en ese momento,
Pablo escribió y escribía a los romanos: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Kyrios, entonces eres salvo. Si confesares con tu boca, porque te preguntaban, ¿Jesús es el Kyrios o César es el Kyrios? Si tú decías, Jesús es el Kyrios, te cortaban la cabeza. Decir que Jesús es el Señor es entregarle la vida completa, como Saulo le entregó la vida completa a Jesús. Decir que Jesucristo es el Señor es terminar con todo es basura y yo prosigo a Cristo. Mis pensamientos pasados, como yo veía la vida, como yo reflexionaba, como yo reaccionaba, mis ideales, todo es basura porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Para Saulo no hubo problema, abandonó todo para seguir a Cristo, tomó los principios de Jesús. ¿Sabe? Tú y yo no podemos pensar como ciudadanos de la tierra, tú y yo debemos pensar como ciudadanos del cielo, porque ahora hay uno que vive en nosotros, Cristo vive en nosotros. Saulo recibió a Jesús, cayó como muerto, cayó ahí al piso. Cuando quiso abrir sus ojos estaba ciego, completamente ciego. Ya no podía ir donde él quería, ya no podía hacer lo que él quería. Ahora necesitaba la ayuda, ahora era dependiente. Qué fuerte para este hombre que había sido independiente, con sus ideales claros. Ahora esperar a recibir una orden. ¿Sabe cómo se sintió en ese tiempo Saulo? Hubieron 3 días sin comer, sin beber nada. Inútil. Saulo pensó una y otra vez en que él se creía tan sabio, él se creía tan inteligente, tan capaz, y se dio cuenta que estaba errado. Qué terrible es encontrarse que la vida, que uno pensaba que estaba viviéndola bien, estaba totalmente equivocado. Los propósitos eran totalmente diferentes. Y él se sintió así esos 3 días. Se sintió desnudo, se sintió nada. Y yo creo que se arrepintió de corazón de haber sido tan obstinado y no haber seguido a Jesús. ¿Sabe? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse de no llevar una vida apasionada. Es tiempo de arrepentirse de no mirar las cosas como ya no valen nada porque Cristo para mí es todo. Es hora de arrepentirse y poner a Jesús en el primer lugar. Es hora de cumplir el propósito de Jesús para tu vida y para mi vida. Es hora de dejar todas nuestras pequeñeces y arrepentirnos y decirle, Señor, yo debo cumplir por lo cual tú me llamaste. Si tú te creías que estabas fuera de la lista de Jesús, quiero decirte que no es así. Tú estás dentro de la lista de Jesús. Solo arrepiéntete, acércate a Jesús, dile que lo necesitas y Él te dará un propósito de vida. Se mostrará a tu vida como el Kyrios, como el Señor Todopoderoso. Quiero invitarte a que a través de esta alabanza de adoración podamos decirle al Señor que nos arrepentimos por no ser tan apasionados o nos arrepentimos por tener un corazón tan duro y que queremos caminar con Él. Adoremos al Señor juntos. Adórale ahí en tu casa y arrepiéntete en sus pies porque Él es el Señor. Aleluya, Señor. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Ven
ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Si esta alabanza ha tocado tu corazón, has sentido que esta alabanza es parte de tu oración al Señor. A ti me rindo, Señor, a ti me rindo. Te quiero conocer y nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Repite esta oración después de mí, que quiero ayudarte a que Él entre a tu corazón. Di después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de sentirme que tú no me amabas. Abro mi corazón para recibirte como Salvador. Te recibo como mi Señor. Te entrego mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Recibir a Cristo como Señor y Salvador es un cambio que se produce dentro de tu corazón y no fuera. Esto es algo que comienza hoy. Por favor, acércate a nosotros. Adoremos al Señor, porque Él va a comenzar a entregar de su aliento a tu vida. Él va a comenzar a fortalecerte cada vez más. Él va a comenzar a derramar de su espíritu en tu corazón. Si tú hiciste esta oración, todo cambió. Cristo está contigo. Así que adoremos al Señor, porque el poder del Señor es vivo, es real en nuestras vidas. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Quiero conocer más de ti.